Hola de nuevo, soy Laura. Welcome back to our Spanish video series. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Silvia. Soy española y soy profesora de español. Today we will look at an important verb in introductions because many learners find it a bit tricky. It is the verb ser, to be. It has a very irregular pattern but can be learned quickly. Let's see the conjugation in the present tense. Soy. Eres. Es. Somos. Sois. Son. We use ser to introduce ourselves and say who we are, as in, Hola, soy Laura. ¿Y tú, quién eres? Soy Silvia. We use it to identify or introduce other people. Por ejemplo, in the following picture of Sylvia's family, she would say, Estos son mis padres, esta es mi hermana y este es mi hermano. We also use ser to state our nationality and to ask others this information. Por ejemplo, soy argentina. ¿Y tú, de dónde eres? Yo soy española. Mira, estas son fotos de mis amigos. Tus amigos, ¿de dónde son? Paola y Fabio son italianos. Pedro es mexicano. ¡Qué valiente! Sí, es campeón de surf. When we talk about jobs, professions, or occupations, we also use ser. Yo soy profesora de español. ¿Y tú, a qué te dedicas? Let's have a look at more examples. ¿Qué hacen estas personas? ¿Cuál es su profesión? Paola y Fabio son médicos. Pedro es deportista profesional. So, remember that we use the verb ser to answer questions about who you are, where you come from, and what you do for a living, such as ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Can you now answer these questions in Spanish with confidence? Keep practicing. ¡Hasta pronto!